Ahora sí, llegó el momento de, ya dijimos, una invitada deluxe, ¿no? Totalmente. Una invitada que nos sentimos muy contentos de que esté aquí. Honrados. Ella es técnica nacional en recreación por el Instituto de Tiempo Libre y Recreación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, licenciada y profesora en Sociología, doctora de la Universidad de Buenos Aires, del área de Antropología, postdoctora en Ciencias Sociales por la misma universidad, y la Universidad de La Laguna, Tenerife, España, investigadora independiente del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Antropología, desde donde desarrolla diversas investigaciones e intervenciones en políticas públicas, gestión y géneros, feminismos en el campo de la cultura. Marcela País Andrade, gracias por estar acá. Muchas gracias. Para quienes te conocen, Maki, ¿cierto? Maki, si yo iba a decir tantas cosas, Maki. Igual mi mamá y mi papá, chocho. Cada vez que decís todos esos títulos. Se les infla el pecho. Ahí. Sí, sí. Y bueno, esperemos que estén escuchando, ¿no? Esperemos. Acomodale Eso, si querés. acomodamos ahí un poquito Radio en vivo. para que se escuche bien. Bueno, Maki, la verdad que es súper interesante que hayas podido venir. Estamos muy agradecidos de que estés acá, sobre todo por el momento que estamos atravesando, ¿no? Es una coyuntura que preocupa verdaderamente, que hay una especie de retroceso. Vos has trabajado mucho el tema de la diversidad, por ejemplo. Y digamos, justamente ante esto, digo, ¿cómo interpretas el avance de la derecha cuando parecía que habíamos logrado tanto en materia de diversidad y de género? Bueno, primero gracias. Gracias por la invitación. El placer y el lujo es mío. Chocha con este día fresco. Está buenísimo acá adentro. Yo voy a empezar en esto que me estás preguntando un poco hasta disintiendo, porque yo no creo que esto no estaba. De hecho, yo recuerdo en el 2018, con algún grupo de investigación, leímos a Alaje, por ejemplo, ¿no? O sea, como que había que leer eso que venía produciéndose en redes o en plataformas como estas, que por mí generacionalmente eran un poco ajenas, lo siguen siendo, digo, ¿no? Como en eso, pero donde sí se venía produciendo un relato, un discurso, y se venía haciendo una política diferente, desde prácticas diferentes, con narrativas y relatos diferentes, que apuntaban no solo en ese entonces al feminismo en sí mismo, que era, digo el 2018 porque fue el proyecto de ley, ¿no? Sí. No solo apuntaba a disrumpir, a destruir, o armar un relato y usar las mismas categorías para decir otra cosa, la batalla cultural, sino también que estaba generando una manera de hacer política. No sé si distinta, pero una manera de hacer política, ¿no? Sí, distinta, diversa. Entonces creo, hoy cuando nos asombramos tanto, yo en eso siempre digo, yo lo vengo diciendo desde hace mucho y vengo provocando no solo este tipo de lecturas, sino también este tipo de reflexiones, porque la cultura, como ya sabemos, es acción, es proceso, es tensión, ¿no? Sí. Son alianzas, son negociaciones, y nunca hay algo que está dado, y nunca hay algo que está conquistado y que ahí queda. Hay que estar todo el tiempo revisándolo, todo el tiempo volviendo, todo el tiempo renegociando, y hay que hablar de lo que nos incomoda. Claro. Y hay que hablar de lo que no nos gusta, y hay que hablar con la gente que no piensa igual que nosotros y nosotras. Y ahí creo que, contestándote en eso, creo que también, por un lado, por la mirada de pensar en la diversidad y hacerme esa pregunta, ¿quiénes son las diversidades del siglo XXI en cultura? Claro. ¿Quién es ese sujeto, ¿no?, de la cultura en el siglo XXI? Un poco disrumpida y un poco así como avasallada por la propia práctica militante feminista. Creo que movió un montón de estructuras y creo que al mirar esa diversidad, había una diversidad, comillas, comillas, ahí presente, que era esos grupos con los cuales nos sentíamos muy incómodos de hablar y que también participan de la cultura y que también son nuestras y nuestros públicos, productores, creadoras, en fin. Y creo que ahí tuvimos, en ese sentido, creo que ahí tuvimos nosotros un problema, ¿no? Que fue tal vez encerrarnos, hablar con la gente que pensaba lo mismo que igual, digamos, ¿no? Bueno, que nosotras y que nosotres. Y entonces ahora esto nos parece como, ¿qué nos pasó? Y si uno hace, hoy tenemos el diario del lunes, pero digo, si uno hace para atrás, podemos explicar qué nos pasó perfectamente. Claro. ¿No? Y ahí es como, es un montón. El otro día hablábamos de Semán, que también lo viene como anticipando y desarrollando bastante, ¿no? Este tema de si se quiere, de cierto. Hay algo que me llama la atención, ¿no? Muchos lo llaman
los bulineados, Sí. ¿no? Y también es para pensar eso, ¿no? Porque también hay como una cierta ofensa si les decimos que son los bulineados que ahora están en Qué el poder. concepto digamos, raro ¿no? igual, que sean los Pero se dice bulineados mucho, también. decir, Sí, pero yo- erróneo yo- igual porque... Mirá, sí, tal vez es lindo para debatirlo, ¿no? Claro, Pero porque... no sé si es erróneo. Yo creo que los hemos bulineado muchos. Creo que Claro. esta cosa de decir vos sos un Subestimado. burro, En realidad vos sos un subestimado. No sé si tiene que ver con el bullying, porque el bullying como concepto, como definición es otra cosa. Capaz es más fácil ponerse en el rol de víctima para justificar por qué están haciendo todo lo que están haciendo ahora. Yo quiero decir algo en relación a eso, me parece súper interesante lo que están pensando, porque primero tendríamos que definir qué es bullying, porque no es solo el discurso de odio o el maltrato que conocemos. Se puede hacer bullying de muchas maneras, de muchas formas y bajo muchos relatos y normas y prácticas. Entonces, yo ahí sí creo que hemos subestimado un montón a grupos que piensan diferente, que ven el mundo desde una manera distinta a la que nos gustaría a nosotros. Claro. Y nos ha costado un montón entender eso. Entonces, digo, mientras que por un lado el bullying lo podemos entender como estos discursos de odio de las nuevas derechas, y que por los temas que yo trabajo esto se ve hace mucho, ¿no? Troles metiéndose en charlas, diciendo puta, puto, ¿no? Como todas estas cosas, y que te planteaba una cuestión hasta ética. Yo me acuerdo en la facultad de hacer, ¿qué haces? Borrás ese chat, lo bloqueás porque Claro. está ofendiendo a la persona, Claro. que lo dejás que se exprese. Digo, me parece que ahí tenemos un gran debate, por un lado. Y por el otro lado, creo que en nuestras propias narrativas, no sé si bullying, no sé qué palabra podríamos usar, pero sí que hemos subestimado Sí, a totalmente. mucha Bueno. gente. Por un lado, me parece que algo que me parece súper interesante en relación a lo que se está dando y un poco en lectura de, bueno, no solo este libro que es de la cultura del feminismo, que es un libro que salió por RGC ya hace unos años, pero acá mencionas un texto que ya habías escrito de gestión cultural para RGC, que mencionas el tema de la incomodidad, algo de lo que venís hablando hace mucho tiempo, y me parece que un poco la situación tiene que ver con la falta de poder lidiar con esa incomodidad, no solamente de nosotros haciendo las lecturas sociales, sino también de ellos mismos en la avanzada de un montón de nuevas subjetividades que ponen en cuestionamiento la subjetividad de uno, ¿no? Como... Sí, y a eso le sumo, sí, para mí la idea de incomodidad me parece hasta metodológica, que es algo que no nos podemos olvidar nunca, ¿no? No es solo incomodidad de sentirse, sino incomodar. O sea, yo no les voy a decir cosas que nos van a parecer simpáticas. Voy a todo el tiempo, Está muy bien. Está ¿no? bien. Como todo Es el lo que tiempo. necesitamos. Claro. Y a mí hay algo que me parece también que fue pasando, mezclándolo y poniéndolo un poco en diálogo con la coyuntura, que hemos confundido hacer ciencias sociales con la militancia política. Y eso para mí ha sido no sé si llamarlo un problema, pero sí ha sido algo que nos ha hecho armar burbujas en donde no hemos podido muchas veces pensar críticamente y con claridad los procesos culturales, sobre todo, que estábamos viviendo. La categoría de participación. ¿Quiénes participan en nuestras gestiones, en nuestros proyectos, en nuestros productos? ¿A quiénes se los dirigimos? Digo, y esto yo lo puedo llevar a términos de género, de feminismo, porque digo, si pienso hace 20 años que hablo de esto, donde no era un tema que a la cultura esto le interesara, Claro. digo, no era problema de la cultura, y la cultura no era problema de los feminismos, o sea, Claro. como, Sí. ¿no? como un poco esa cuestión. Digo, también ahí había grupos de personas de carne y hueso que nadie las estaba mirando, que nadie las estaba escuchando y que se las estaba subestimando. Yo creo que también eso lo hicimos con otros grupos poblacionales, entendiendo que el derecho era para algunos. La pregunta es quiénes eran, ¿no? Las personas a las que nosotros considerábamos que tenían esos derechos. Y yo creo que acá es incómoda la pregunta. Es re incómoda, porque cuando gestionamos, en general, nosotros tenemos en la cabeza una población problema, decía Foucault, ¿no? Armada, a la que le queremos dar una respuesta. Y en general, esa población problema es la que nos cae empática. Claro. Anda a hacer una entrevista con pañuelos celestes, Claro. ¿no?
O sea, nos pasaban estas cosas, era como... Igual también, perdón la interrupción, perdón. pero también pasa que, tomando lo que decías al principio, de que nosotros tuvimos las conversaciones con la gente que pensaba igual o que tenía más o menos la misma ideología, pero es muy difícil también entablar una charla con alguien que no comparte el mismo pensamiento, porque enseguida se empiezan a repetir las frases hechas o se imponen otras cuestiones en el medio, que es como, pero esto es porque es así. El hombre es hombre, la mujer es mujer, es así. Dios los creó así. Sí. Entonces es muy difícil dialogar con eso, porque no te dan lugar al diálogo, justamente. Sí, y ahí te armo otros dos caminos. Uno, creo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación poder encontrar códigos en común. Claro. Algo, digo, Y los hay. porque Sí, somos sí, quienes, y los hay. ¿no? Me Porque parece, los hay. Me parece Total. súper interesante el planteo que estás haciendo. Me parece que está bueno para salir un poco de la mirada de el otro está equivocado, el otro no sabe qué votó, yo soy el que tiene la verdad, yo soy el que sabe Claro. qué votar. Y entonces en esa mirada es difícil poder construir a futuro, poder salir de esa encerrona, digamos. Me parece súper interesante, súper valioso que en esta instancia podamos plantear también hacia uno qué errores se pudieron haber cometido en esta observación al otro, en esta mirada hacia el otro. Me parece clave. Yo lo que pienso en relación a esto, que me pregunto y te pregunto, ¿no? ¿Cómo hacemos para cierta perpetuidad en determinados logros, conquistas? Porque pareciera, de alguna forma, ahora por ejemplo se pone en duda, ¿no?, la ley del aborto, cuando sucedió lo de la ley de medios, digo, nosotros... o básicamente el código establecido es que nosotros elegimos representantes que votan determinadas leyes y ciertas políticas para que se lleven adelante. Si cada 4 años vamos a estar poniéndolas en duda, digo, ¿cómo afianzamos esas decisiones que muchas veces son apoyadas por una masa y por un pueblo que se hace presente? Digo, lo del aborto, las movilizaciones que hubo fueron increíbles. Digo, mi hija con 12 años me pidió ir en su momento. Entonces digo, ¿por qué es un constante retroceso sobre conquistas que llevaron mucho tiempo en muchos casos, y que de alguna forma esta batalla cultural avanzó? Es cierto, hoy lo vemos o lo analizamos y ya veníamos viendo como... Pero de alguna forma no podemos cada 4 años que viene un gobierno que piensa distinto y bueno, saquemos todo lo que hizo el anterior, porque también hubo parte de una intención ciudadana de que esas políticas se lleven adelante, ¿no? Más allá de que después se ejecuten. Entonces, digo, ¿cuál es el análisis ahí? Porque si no pareciera, de alguna forma, que es un ir y venir constante, ¿no? Y nada se afianza. Entonces, ¿cómo construimos una cultura de, che, miren que ahora el aborto es legal, seguro y gratuito? Digo, y de alguna forma hay que... Los pañuelos celestes van a tener que entender que si son 3 y nosotros somos 20, bueno, esa es la democracia. Digo, ya está. Si ya se votó, ¿por qué ahora viene un gobierno y me lo pone otra vez en tela de juicio? Sí, como nosotros tenemos que entender hoy que estamos como estamos porque es la democracia, ¿no? Claro. Tal cual. O sea, Tal cual. es como... Totalmente. Mira, yo creo que ahí en esto que estás planteando se me arman como 2 niveles, ¿no? Como uno macro y uno micro, si querés. Hay uno que tiene que ver más con un contexto político y contextual histórico de la Argentina. O sea, porque si pensamos, tenemos que pensar la cultura en nuestro contexto, en Argentina y regional, podríamos sumar, que no va a ser lo mismo que en otros lugares. Por otro lado, y sumándole a eso, también está habiendo un montón de retrocesos, comillas, sin comillas, son retrocesos de derechos en todo el mundo. Ujú. En Europa, en Polonia la ley del aborto se puso y así se sacó, en Italia, o sea, como, ¿entendés? Como que la política pública no te asegura nada, o sea, una ley no te asegura nada, porque una ley se pone y se saca. Digo, hoy estamos discutiendo la ley ómnibus, pero si siguen las facultades delegadas, por más que saquen las 200 páginas de la ley, digo... Entonces, por un lado me parece que es eso, y entonces hay que encontrarle la vuelta a nuestra propia situación local de la Argentina, contemporánea, Entonces, yo ahí creo en la interdisciplinaridad, en la transdisciplinaridad, y creo que tenemos que poder dialogar con otras personas, otras disciplinas que nos permitan pensar eso. Eso por un lado, digamos, ¿no? Como somos gestores o gestoras culturales, en el caso de aquí, pudiendo dialogar con otras disciplinas que nos están dando otras herramientas para pensar no solo metodológicamente, sino también en el hacer, en el accionar político, no partidario, político. ¿No? Del hacer. Eso me parece que es por un lado que nos tenemos que empezar
abrir, y ahí hay una encerrona en la gestión cultural porque es una profesión relativamente nueva. El año pasado, no, el anterior, hicimos el congreso de profesionalización. El año, sí. En Avellana. Bueno, sí. digo, y está ese debate, ¿no? Bueno, cómo profesionalizar esta disciplina que por un lado está buscando su especificidad y yo por el otro lado te estoy diciendo dialoguen. O sea, como ahí me parece que hay Claro. como un problema a resolver. Y por el otro lado, en lo micro, yo sí creo en esto que estás diciendo. Las leyes hoy están y mañana no. Digo, y esto es así. La política hoy está y mañana no. Lo que perduran son las alianzas y las prácticas y las acciones culturales cotidianas que hacen que las personas sienten que pertenecen, que hacen que las personas sienten que de maneras amorosas están siendo parte de algo. Yo creo que esa es nuestra batalla, ¿no? En el sentido de la batalla cultural. La batalla cultural no es algo novedoso, no es algo que se da es permanente. Entonces, creo que en ese sentido más micro, ahí tenemos para remar en dulce de leche un montón, para poder generar pensamiento crítico y no bajar relatos y normas. El mundo es así. No sé, o sea, si vos me preguntás a mi generación, a la de ustedes y a la de mi hijo, que hoy cumple 18 y aprovecha de decirle feliz cumpleaños a Franco. Feliz cumpleaños, Sí, Franco, a claro que Franco. sí. Tenemos, digo, es generacional, tenemos Claro. formas Sí. y maneras diferentes de hacer, de sentir, de pensar y también de transformar. Y en esto vuelvo a algo que venías diciendo vos y que salió y en esto, en lo micro, también Los caminos que había los para... caminos, también tenemos que dejar de discutir y pensar entre nosotros y en maneras que están ya para mí desgastadas. O sea, hoy hay otras plataformas para discutir, hoy hay otras maneras. Digo, yo me veo a mí y veo qué es lo que mi hijo ve, y mi hijo hace 10 años conoce a Milei. Porque lo veía en YouTube, porque era un personaje gracioso. Está bueno también porque es una invitación a pensarlo, no solo en este momento que es un momento de derrotas, por así decirlo, sino también a pensarlo en momentos de logros, de avances, cuando tengamos un gobierno más a favor de los derechos y de las cuestiones que nosotros creemos. Ahí también deberíamos ocuparnos de toda esa batalla cultural que planteás. Sí, y en este también, porque el feminismo no hubiese logrado nada si no hubiese armado sus redes territoriales. Totalmente. Fuera Totalmente. en los márgenes del Estado muchas veces. Sí. Digo, yo a veces parezco pesada con esto, pero digo, uno debe mirar lo que está hecho. Cuando Cultura dice armemos redes, yo miro y digo, ¿sabes cuánto hace que la gente arma redes en los barrios vulnerables? Aprendamos de esas redes que están armadas. Veamos cómo, pensemos esas estrategias colectivas, porque las personas vienen, ¿no?, en su batalla cultural cotidiana, permanente, desde hace décadas. Entonces, me parece que ahí, en esto que decís vos, yo sí creo que es un momento, a diferencia de otros, sí creo que es un momento de autocrítica, pero de autocrítica en acción. No es Sin dudas. latigarse, Claro. pero sí es de revisar, ¿no? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se podría haber hecho mejor? ¿Y qué es lo que no vimos? O sea, porque también hay, digo, no nos latiguemos, también hay muchas cosas que... No, es cierto, hay muchas cosas que hemos hecho bien, eso está claro. Yo estoy en lo personal como muy de acuerdo esto de generar pensamiento crítico. A veces me pongo un poco pesimista, porque ¿sabes lo que me pasa? Digo, ¿cómo generamos pensamiento crítico? O cómo fomentamos, o cómo debatimos, cómo podemos establecer una discusión en la que podamos discernir con fundamentos, cuando de alguna forma la lectura va en detrimento, las universidades son desfinanciadas, el Soma, como diría Huxley, de la televisión, que todo el mundo decía que iba a morir y está más presente que nunca, los periodistas que están pagos, la falsa noticia, la fake news, lo incontrolable de las redes. Entonces, ante tanta idiotez generalizada, porque es idiotez generalizada, desde nuestro lugar es una batalla que es muy difícil, porque así como recién hablábamos, ¿no? Y pienso en voz alta todo esto que estoy diciendo, pero digo, como recién decíamos, ¿cuántas veces en una charla hemos dicho, hey, agarra un libro, ¿no? Como de alguna disminuyendo al otro, ¿no? Que uno, tal vez hoy, o al menos a mí me ha pasado en los últimos tiempos, darme cuenta que es sumamente agresivo responder así, y antes por ahí uno no se daba tanto cuenta, pero ¿cómo es la manera para decirle al otro, realmente agarrar un libro, ¿no? Sin generar esa ofensa, porque a lo mejor, digo, pasa por otro lado, ¿no? Y como vos decís, hay como una acción territorial, pero a su vez pareciera que es insuficiente.
Mira, yo creo que siempre, y esto lo creo yo soy bastante negativa, ¿eh? Hoy porque no sé, estoy como No, pero El está señor el Rosca te aire, puso no. buen humor, Sí, está sí. bien. Aparte está el aire acondicionado Claro. acá. Estoy a full. Pero soy negativa activa, no sé cómo se diría Sí, eso. sí, o sea, totalmente. como entiendo, las batallas nunca son fáciles. Sobre todo porque nosotros estamos en las trincheras, o sea, estamos queriendo un mundo que no es el hegemónico, Claro. básicamente. Claro. O sea, estamos Sí. queriendo un mundo que el 60%, casi el 60% de la Argentina lo quiere y el mundo no lo quiere nada, digamos. Sí. No estamos hasta- Sí, no solamente en Argentina, es no, a nivel claro. global. Es hasta romántico lo que planteamos. Ujú. Sí. No es como el romanticismo. Utópico. ¿No? Como hay algo ahí, porque todos los hechos, acá me pongo en socióloga, la estadística te da absolutamente para el otro lado. Lo que sí creo es que esto que estás preguntando, para mí siempre fue, es y será siempre de manera respetuosa y amorosa. Y siempre, en esta palabra que a mí no me gusta, que es empoderar, podría decir en general autonomía. Si vos empezás diciendo a alguien, che, lee un libro, la perdiste. Claro. ¿Qué estás haciendo? Mm. Mirá, y me parece que ahí hay algo de la pedagogía, Totalmente. hay dando vueltas por ahí, pedagogías del amor, pedagogías amorosas, pedagogías, hay algo ahí que nos plantea nos plantea como, bueno, estrategias políticas distintas. Por eso digo, me parece que la estrategia política que conocíamos No va más. por lo menos está como fragmentada, no está cuestionada, porque contestar el odio que se recibe con más odio es raro, y no porque me pongo acá en hippie pacifista, digo, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero cuando uno, no sé, en estos contextos, por ejemplo, a nosotros nos han sugerido, si damos notas, no poner nuestros nombres, por ejemplo, sobre todo en los temas que yo trabajo. Y vos decís, ¿no? Entonces, te podés enojar o podés buscar estrategias. Claro. Porque digo, tampoco uno puede resistir que te traten mal, que te digan cosas no como a favor, digo, y esto es en general, ante una opinión, Claro. en una mesa de familia. Sí, sí, O sí. sea, es alocadísimo que en una mesa de familia las familias se disgreguen y se peleen por cuestiones políticas. Digo, eso también es muy de nuestro contexto, Sí. ¿no? En otros lugares del mundo o en otros espacios bueno, porque a nosotras y a nosotros sí nos atraviesa, ¿no? La estructura política, la militancia, Entonces me parece que ahí hay que encontrar otras formas, yo no sé cuáles, porque si no ya hubiese hecho un libro de metodología pero sí estoy buscando eso, sí voy en búsqueda de eso, y creo que siempre es como cuando ejerces la crianza, ¿no? Claro. No se te ocurriría decirle a las niñeces, che, no, sino que mirá, qué bien, y si hacemos otra cosa, y mirá esto que traje, ¿entendés? Como generar el asombro, generar la empatía, generar la solidaridad, generar el mirar más allá de una pantalla, ¿viste? Generar más allá de... Digo, esto se trabajó mucho desde los feminismos, con el proyecto de aborto fue así. Yo estuve años sin nombrar la palabra aborto y sin embargo hablando de eso con poblaciones muy vulnerables que en general eran muy religiosas y que pudieran entender qué era lo que uno estaba planteando, ¿no? Claro. Lleva más tiempo, un montón. Y estás 10 años haciendo eso y en 6 meses y se va. Pero bueno, creo que hemos elegido esta profesión porque hay algo de eso que nos enamora, ¿o no? Sí. Totalmente. Sí, además está bueno porque esa es la manera para poder llegar al otro, a la otra. Y si no lo hacemos, no vamos a poder pretender que esas personas cambien de posición o que puedan ver otra cosa que lo que están viendo ahora, digamos. Es necesario tener estas herramientas y estos caminos para poder llegar, porque si no, esto puede durar años y años. Es preferible invertir en este tiempo para hacer eso y que dejarlo pasar, digamos. Sí, es que ahí es donde yo creo en las redes y en la transdisciplinar, porque nuestra tarea podría ir por acá, pero tiene que haber otra tarea que es el político, la política que está gestionando política pública, que tiene que estar en diálogo con nuestros conocimientos, con nuestros resultados, comillas, ¿no? Resultados, con nuestro hacer. Ahí llámalo, dialogando. O sea, si la política partidaria, la política que gestiona, no dialoga con las personas que estamos, ¿no? Tratando de encontrar, tratando de ponemos el cuerpo creativamente,
más las personas que están queriendo participar, por ejemplo, en los espacios culturales, Ujú. entonces es como muy difícil. Digo, me parece que tenemos roles. Y me parece que esos roles de alguna manera tenemos que volver. A Un gestor barajar. o una gestora cultural no puede armar el discurso, poner la iluminación, poner el micrófono, claro. poner política pública, ser empático con la gente y aparte transformar Claro. la realidad. Bueno, Sí, yo por sí, lo sí, menos. un límite, chicos. Sí, yo no, Claro, no eso podría. es lo más cercano a una varita mágica para ¿Entendés? hacerlo. Claro, como que yo no podría. Entonces digo, porque también hay límites, ¿no? Hay límites de cuánto, y creo que esto también es una negociación a hacer, cuánto nos vamos a bancar en esta cosa que estoy diciendo, ¿no? De Sí. tener tiempos y buscar. Hay momentos que son de emergentes. Digo, si ahora la gente no sale a la calle, digo, capaz las cosas sucedían, ¿no? Entonces me parece que hay como. Pero digo, me parece que es un momento en donde intentamos estar en todos lados, todo el tiempo. Tenés que elegir a qué marcha vas, tenés que elegir a qué y si no vas, te sentís culpable, porque ¿cómo no fuiste? Bueno, no viste como Sí, sí, También sí, pienso en ese sentido, María, que hay algo en términos de que las batallas son muchas, ¿no? María, te dije Marcela. Las batallas son muchas en términos de que ponen en jaque nuestras instituciones, ponen en jaque nuestra memoria histórica. Es como demasiado abultado, ¿no? Lo que estamos defendiendo de alguna forma. Y vos el otro día veía la charla que diste donde hablabas de la gestión como herramienta para la soberanía cultural, ¿no? Y pienso, qué interesante, ¿no? Este planteo cuando tenemos un Estado, en este momento, un gobierno, que plantea eliminar todas las empresas del Estado, eliminar las instituciones culturales. Digo, entonces, como bien vos decís, digo, estamos dentro de un campo en el que tenemos que profesionalizarnos, pero a la vez la batalla es abrumadora, o sea... Sí, bueno, es abrumadora, pero también tenemos... siento que entre lo que vos estás diciendo, a veces poder observar todo el combustible que genera que esas redes existan y que todo el tiempo nos están retroalimentando. O sea, a veces sí, o sea, pensaba en relación a... bueno, todo lo malo que ocurre y que nos bajonea, y esta sensación, lo veníamos planteando en los primeros programas por ahí de sentir esta sensación de depresión por lo que ocurre, pero a la vez a nosotros, como compañeros, como colegas, nos reunió este espacio que nos dio la posibilidad de abrir un canal y empezar a hablar de las cosas que nosotros creemos que pueden transformar la realidad. Entonces ahí me parece que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, insistiendo en relación a las redes. Y porque materializaste algo que es... Hay muchas grietas entre una cosa y la otra. Hay matices. No podemos... ¿no? Es como si vos te planteás... Yo siempre digo algo que no es mío y no es nuevo, pero en las clases siempre digo que cuando yo era joven, adolescente, que estudiaba en la facultad, iba a transformar el mundo. Pasaron 10 años y dije, voy a transformar el barrio, ¿no? Lo que tengo como cerquita. Y hoy, que ya estoy vieja, creo que, bueno, si no, el desafío es transformarse a uno mismo permanentemente, ¿no? Y en esa transformación subjetiva e individual es lo colectivo también, porque si no te perdés. Y yo creo que hay mucha grieta, hay mucho matiz para hacer. Tenemos un montón, o sea, yo en eso no soy negativo, ¿ves? Creo que tenemos mucho para hacer. Pero esto que decís de lo colectivo es súper interesante porque una de las cosas que, por ejemplo, anotamos de tus ideas es que vos planteás que el neoliberalismo aporta a construir una idea de empresario de sí mismo, ¿no? Muy opuesto a lo colectivo. Entonces ahí también hay una discusión sumamente fuerte. Y algo que pensábamos en anteriores programas es que esta coyuntura organizó fuerte al sector cultural. Era un sector, si se quiere, muy desorganizado, ¿no? Y hoy por hoy, de alguna forma, estas redes se empiezan a visibilizar, ¿no? Y vemos al sector cultural movilizado. ¿Vos notaste eso? ¿Lo ves? Sí. Sí, de hecho, para mí era una... En esta idea de la incomodidad, era una crítica. Estábamos muy cómodos. Claro. Éramos unos conservadores de acá a la China. Mirá. Y unas conservadores y conservadoras de acá a la China. La China digo porque está lejos, ¿no? Pero ¿por qué lo digo esto? Estoy exagerando y estoy provocando, pero digo porque me parece... Porque incomoda.
Por eso. Yo me siento muy bien incomodada. Sí, yo también. Por eso. Cuando se institucionaliza un reclamo, es un problema. Sí. Cuando se institucionaliza un reclamo, es un problema. Porque empieza a funcionar desde la lógica del Estado. Desde la lógica de la burocracia del Estado. Entonces pierde su fuerza territorial y de calle política y empieza a funcionar porque tiene que funcionar con un presupuesto, con tantas personas, con tantas lógicas, porque por más abierto o cerrado que sea lo que sea, la política cultural del momento, digo, es. Sí, tiene sus Y límites. nuestra función es romperla siempre, Claro. Ujú. Tal cual. incomodarla siempre. Siempre. Porque si no, te conformas y te vas quedando con lo que hay. Entonces, bueno, ahora que tenemos cupo trans para cultura, no, a ver, No, claro. perfecto que esté el Que cupo sea trans. un punto de partida. Exactamente, es el suelo, digamos, ¿no? Es como el piso. Tenemos volvimos a recuperar un Ministerio de Cultura. Bien. Entonces, me parece que venimos de una pandemia que ya puso en jaque y mostró que el sector cultural era precarizado, pero no hubo un verdadero replanteo, que yo sí pensé, tuve la esperanza de que luego del macrismo tuviéramos como esa movida, esa ola, de decir, bueno, se vuelve, ¿no? Claro. A la función del Estado, barajemos, veamos qué venimos, y no sé si fue tan así, o sea, sí hay espacio, sí hay personas, o sea, no voy a negar eso, pero que no llegan a ser una fuerza transformadora en el marco de la política pública de cultura. Entonces, mismo los temas que se investigan en cultura son siempre los muy parecidos, ¿no? Como que, entonces, Sí. me parece que también desde la formación tenemos una gran responsabilidad, que es empezar a generar problemáticas novedosas en el marco de lo cultural. Entonces, y esas son incómodas. Pero Claro. bueno, no tengo mucha bibliografía, ¿no? Pero esto es antipático. Trabajar elite, trabajar Sí, clases sí. medias, trabajar, no sé, la cultura empresarial, no sé qué. Bueno, Sí. entonces ahí me parece que tenemos. Y es muy interesante esto que decís porque aparte lo relaciono a lo que decías antes de hacer una gestión política no partidaria, ¿no? Y por momentos la cultura pareciera demasiado partidaria, ¿no? Porque nos fuimos, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, yo a la gestión cultural llegué casi de casualidad en mi investigación en el 2009. Y me acuerdo que en ese momento me parecía súper desafiante que la gente que estaba en gestión cultural me decía muchas veces, no, yo no hago política. Como, ¿no? ¿Cómo no haces política? O sea, Claro. como, sí, es político lo que haces. Claro. Entonces creo que hubo una transformación donde se empezó a entender que la cultura es política, ¿no? Lo político de hacer cultural, y que luego terminó siendo una militancia de lo, ¿entendés? Como de lo, Claro. como que nos fuimos, digamos, el Claro. péndulo, el famoso péndulo que se usa hoy por hoy para todas las explicaciones. Entonces me parece, ¿está mal hacer militancia? No, está perfecto. El tema es que si toda nuestra función cotidiana en el marco de lo cultural es hacer militancia partidaria, y si encima esa militancia partidaria no es una militancia partidaria crítica, abierta, flexible, ¿no? Creadora, creativa, incómoda, Claro, te quedas en el mismo te lugar. quedas en el mismo lugar. Claro. Y Marcela, vos fuiste, o tal vez lo sigas haciendo, pero entiendo que fuiste representante de asuntos culturales en Latinoamérica. Digo, ¿en la región también ves estos sucesos, digamos, como está pasando acá? ¿Hay este tipo de discusiones tan de fondo? O... Sí, son distintas. Qué sé yo te puedo traer desde los ejemplos de Ecuador, hoy, digo, como el más cotidiano. Chile es el claro ejemplo. Chile hace un cambio de gobierno brutal para el lado del mundo que nos gusta. Estamos todos re contentes. Dice, bueno, ahora sí, es nuestro momento, transformemos la Constitución. Y Dos no veces sale. negativo. Sacan la Constitución con, tenemos que aceptar, incluir a las personas trans, gay, lesbianas, además a las personas de las comunidades originarias, además, la gente vio eso y dijo, esto es un montón, Claro. esto es un montón, Es un montón. ¿entendés? Es el apocalipsis. Esto es un montón, porque nuestra tarea, que es la chiquita, no está dando resultados, porque nuestra tarea tiene que ayudar a sostener eso. Esa es nuestra tarea. Claro. Porque entonces puede venir cualquier loco, pero si la gente tiene ese abanico crítico y va a decir, che, esto me parece es un montón.
¿no? Y no va a pensar solo en el bolsillo de lo económico. Claro. Digo, no estoy poniendo esa dimensión porque nos vamos, pero No, es que yo quiero hablar Sí, 2 bueno. horas más. Sí, con mal. Marcela. La verdad que tenías Tirano. razón, Una invitada deluxe. De Una lujo. invitada deluxe. Marcela, por favor, necesitamos que vuelvas. cuando quiero. Por favor, te lo pido, porque acá el productor después algo me caga pedo. Sí, sí. No, yo para cerrar, ya te prometo que pero, ¿sabés qué? Me gustaría este título, ¿no? que bajamos hace un rato, para el que tal vez pueda después verlo en YouTube y demás, pero me parece si podés hacer como una síntesis sobre por qué planteás la gestión como herramienta para la soberanía, ¿no? Me parece que es sumamente interesante ese punto. Ay, qué difícil. Como porque me mira el niño que tengo acá. Creo, básicamente, lo voy a poner como título. No lo veas. Como Vos títulos habla, y tranquila, no lo veas. subtítulos. Creo que realmente la gestión cultural, creo que realmente lo cultural. Yo fui siempre muy, comillas, beberiana. Creo que la cultura es por donde. Porque la cultura es lo que nos sostiene, es lo que transforma las culturas. Y creo que pensar en la soberanía nos abre no solo ese sostén de pertenencia y de libertad, que es una palabra que hoy está como un poco rara, ¿no? Pero libertad en el sentido del libre hacer en el marco de algo, ¿no? De negociaciones, de respeto, etcétera, etcétera. Pero también creo que es un poco provocador, porque también tenemos que pensar qué estamos entendiendo por soberanía, porque yo a veces escucho hablar de soberanía y siento que no estamos todas y todos Claro. como soberanas y soberanos, ¿no? Entonces, para pensar. Solo preguntas. No, increíble. No. Fuerte el aplauso, Bravo. Marcela Paisandra, que pasó por Roja. Gracias por la invitación.